Nos vamos. Ya, chiquillos, partimos entonces viendo esto que es un resumen, así a grosso modo, de lo que estábamos mirando la semana pasada, que eran todas las células, ¿cierto?, de la línea linfoide y de la línea mieloide, ¿cierto? Hablamos que, me voy a devolver una diapositiva atrás, hablamos, ¿cierto?, que no, me voy a devolver varias, aquí, ¿cierto? Habíamos dicho, ¿cierto?, que existían dos líneas celulares, que era la línea mieloide y la línea linfoide. La línea linfoide, por su parte, ¿cierto?, lo que formaba era a los linfocitos, ¿cierto? Y todos sus tipos, que ya los vimos, los B, los T, y ahí en los T usted sabe que están los TCD4, los TCD8 y los T supresores, y también están los natural killer, ¿cierto? Que son estas células todas de la línea linfoide. Y por otro lado, tenemos a la línea mieloide, en donde nosotros formamos algunas células que son del sistema inmunológico, pero también formamos a las demás células de la sangre, como los eritrocitos, ¿cierto? Y los trombocitos, que sabemos también que no son células, sino que son fragmentos de esta célula grandota que se rompió. Y en las células del sistema inmune, que son de esta línea, en donde tenemos, ¿cierto?, a los mastocitos, a los basófilos, a los eosinófilos, a los neutrófilos, a los monocitos, a las células dendríticas y a los macrófagos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Necesita algo? ¿Me quiere preguntar algo? Pregunta si es necesario. No lo puede hacer por micrófono. Se me fue la onda. Bueno, estábamos trabajando, ¿cierto?, en las células del sistema inmunológico y clasificamos, ¿verdad?, las células del sistema inmune de la línea mieloide, evidentemente, en dos grupos: las granulocíticas, que eran las que estaban en rojo, ¿cierto?, o también llamadas polimorfonucleares, y las agranulocíticas, o también llamadas mononucleares. Hasta ahí habíamos llegado, ¿cierto? Eso era lo que habíamos conversado la semana pasada. Bueno, eh, hoy vamos a empezar a hablar como tal de los tipos de inmunidad, ¿ya? Entonces, dejamos atrás las células como tal, que en realidad, ojo, y eso es súper importante, aunque ustedes lo encuentren en una lata, pero recuerden que en biología todo es acumulable. Por lo tanto, profe, hay un cuadro que no deja ver la parte de arriba. Puede que sea, sí, es de mi computador. Ya. Chuta, ¿cómo muevo este cuadro aquí? Uy, está difícil. A ver, no sé si lo puedo poner ahí tal vez. Puede ayudar un poco. Bueno, ¿cuánto se llama? Lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿cierto? Son los tipos de inmunidad y, como les decía yo, recuerden que lo que vimos antes, vale decir, las células que vimos, están evidentemente implicadas en todo lo que vamos a empezar a conversar de ahora en adelante. Por lo tanto, el lema materia pasada, materia olvidada, en realidad aquí al menos en biología no aplica, ¿ya? Así que usted siempre tiene que estar ahí atentito y está bien que no se acuerde. ¿Sí? A todos nos pasa, ¿cierto?, que de repente no nos acordamos de las cosas, pero lo importante es que usted en este momento tiene su cuaderno, tiene sus apuntes, entonces cada vez que yo vaya preguntando algo, usted vaya mirando. ¿Sí? De eso se trata. No se trata de memorizar todo, ¿cierto?, porque seríamos... Nadie puede hacerlo, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora a lo que son los tipos de inmunidad. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿ya? Que como título del día de hoy, así grande, es los tipos de inmunidad. Y vamos a partir por un cuadro que yo ya les había mostrado, o no se los había mostrado. ¿Qué es esto? Lo de los tipos de inmunidad. No, se los había dicho. Ahora lo vamos a trabajar un poquito más en detalle. Chiquillos, el sistema inmune es uno solo, ¿sí? Ustedes eso lo manejan, ¿cierto? Que el sistema inmune es uno solo, pero para poder entenderlo, para poder explicarlo un poquito mejor, para poder entender cómo funciona, uno lo divide en dos grandes partes, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida, ¿sí? Inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, o también llamada inmunidad adquirida. Evidentemente, ustedes después se dan cuenta que hay bastantes más
definiciones y subdivisiones de la inmunidad adaptativa. Y cuando veamos inmunidad adaptativa, ahí vamos a conversar de estas cosas que están hacia abajo, ¿cierto? Por ahora no, ¿sí? Todavía no, porque lo primero que me interesa, antes de entrar a estos detalles, porque esto ya, cuando entremos a estos detalles, ya usted va a estar mucho más preparado dentro de esta unidad, ¿cierto? Y ya va a ser pro dentro del sistema inmune. Ahora vamos a empezar por las bases, ¿cierto? Por encontrar, ¿cierto? Estas diferencias fundamentales que existen entre los dos tipos de inmunidad. Bueno, vamos, mira, en realidad esta parte de la clase se va a resumir solo en un cuadro que los voy a mostrar, que evidentemente lo vamos a ir discutiendo entre todos, pero es importante que lo maneje, ¿cierto? Súper bien. Chiquillos, miren, primero que nada, tienen que saber algo súper relevante de esto. Si nosotros hacemos como un versus entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, nos encontramos primero que nada que la inmunidad innata está formada, por ejemplo, por las barreras epiteliales, vale decir, la piel, entre otras evidentemente que ya vamos a nombrar. Pero si se fijan que está formada, por ejemplo, por la piel, la epidermis, también está formada por todas estas células de la línea mieloide, como los macrófagos, como las células dendríticas, como algunas proteínas también que ya vamos a ver, o también estas células extrañas que yo le decía que eran los NK. Bueno, fíjense, aparte de este cuadrito, ¿cierto? Que más o menos nos resume algo que vamos a conversar con más detalle en unos minutos más. Fíjense acá abajo. Acá abajo dice hours, o sea, horas. Fíjense que las horas parten desde cero. Y que partan desde cero no es algo, por así decirlo, eh, que no importe, sino que no es algo que dé lo mismo. La inmunidad innata, chiquillos, y eso lo tienen que saber muy bien, es que la inmunidad innata, por definición, se entiende como la primera línea de defensa, ¿sí? La inmunidad innata se conoce, desde ahora en adelante la vamos a conocer así, como la primera línea de defensa. Y usted se preguntará, ¿y qué significa ser la primera línea de defensa? Significa simplemente que cuando ingresa un antígeno a mi cuerpo, acuérdense de la definición de antígeno, ya la definimos, ¿cierto? Cuando ingresa un antígeno a mi cuerpo, son las células de la inmunidad innata las que lo atacan primero y después las células de la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿por qué la inmunidad innata se conoce como la primera línea de defensa? Simplemente porque es la primera en atacar a los antígenos. ¿Vale? La inmunidad innata es la primera en encontrarse y en atacar a los antígenos. Cuando los antígenos se presentan en mi cuerpo, ingresaron a mi cuerpo, el sistema inmunológico innato es el primero que los ataca, el primero que los identifica de partida y también los ataca. Y luego de que atacaron las células del sistema inmune innato, que ya vamos a conversar cómo lo hacen, después, días después incluso, empiezan recién las células de la inmunidad adaptativa a funcionar. O sea, claramente hay una diferencia bastante grande en los tiempos en los cuales ataca la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Vuelvo a reiterar, la inmunidad innata, ¿cierto? Es la primera línea de defensa, por lo tanto ataca en el tiempo cero, ¿vale? Es decir, cuando el antígeno llegó a mi cuerpo, la inmunidad innata sale al ataque. Y después de bastante, ya más de 24 horas incluso, días después, recién las células de la inmunidad adaptativa comienzan a funcionar. ¿Sí? Otra diferencia interesante entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa es quién la tiene. ¿Quién posee inmunidad innata y quién posee inmunidad adaptativa?
La inmunidad innata está presente no solo en los vertebrados como nosotros, sino que también está presente en los invertebrados, en cualquier organismo invertebrado, no sé, en los insectos, en los arácnidos, en los pepinos de mar, en fin, en los invertebrados. También está presente en las plantas, como un árbol tiene inmunidad innata, sí, una planta también tiene inmunidad innata. No es igual a la nuestra, evidentemente, pero también tiene inmunidad innata. También se protege frente a los patógenos. Y también en los hongos. O sea, la inmunidad innata no es algo propio de nosotros, no es algo propio de los vertebrados, de los mamíferos que somos nosotros, ¿cierto? Así como que sea una característica propia nuestra. No, la inmunidad innata está presente en muchos otros organismos, incluso muy inferiores a nosotros, como las plantas, como los hongos y como los invertebrados en general. Pero la inmunidad adaptativa solamente lo tienen los vertebrados superiores. ¿Y quiénes son los vertebrados superiores? Los vertebrados superiores se consideran desde los peces hacia arriba. O sea, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. O sea, solamente esos 5 grupos de animales, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, somos los únicos que poseemos, aparte de inmunidad innata, poseemos también inmunidad adaptativa. Por lo tanto, si lo miramos desde el punto de vista evolutivo, que también es interesante mirarlo así, la inmunidad innata, perdón, la inmunidad adaptativa es un avance evolutivo, ¿sí? Es una adquisición evolutiva. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata, ¿cierto?, está presente en muchos organismos, entre ellos nosotros, pero no todos tienen inmunidad adaptativa. Por lo tanto, que los vertebrados hayamos ganado, ¿cierto?, esta inmunidad adaptativa en los procesos evolutivos, es un avance evolutivo. ¿Se fija? Entonces ahí hay una evidencia clara de evolución, de que eh, parece ser cierto que la evolución no es nada, una cosa tan etérea que no se ve o que no existe. Aquí hay un ejemplo claro, ¿cierto?, de que la evolución, ¿cierto?, está presente y regula, ¿cierto?, cómo va uno cambiando a lo largo del tiempo. Y aquí hay un ejemplo y una muestra clara de que eso es así. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo? Por micrófono, por favor, si la tiene. Bueno, y los silencios los entenderé como que no hay duda, ¿ya? Así que, por favor, si tiene alguna duda, me la hace saber, ¿ya? A la 1, a las 2, a las 3. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, vamos a conversar entonces cuáles son las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, porque las hay y hay bastantes. Bueno, este cuadrito que está aquí es el cuadrito que va a resumir gran parte de esta clase de hoy. No vamos a hablar de todo esto, evidentemente, pero sí de varias de estas cosas. Porque aquí, si se fijan, nos compara, ¿cierto?, la inmunidad innata a la izquierda y la inmunidad adaptativa o adquirida a la derecha. Ya, vamos primero con la inmunidad innata, porque esa es la que nos interesa hoy. La inmunidad innata se conoce como la primera línea de defensa. Ya sabemos por qué era la primera línea de defensa, ¿cierto? Porque es la primera que va a atacar a los antígenos cuando estos ingresan. O sea, cuando un antígeno entra a mi cuerpo, ¿cuál de las dos inmunidades es la que va a atacar primero? La innata. Por eso se llama la primera línea de defensa. Comparemos con la inmunidad adquirida al tiro. La inmunidad adquirida o adaptativa se conoce como la segunda línea de defensa o también se le llama la defensa tardía. ¿A qué se refiere con que sea la segunda línea de defensa o defensa tardía? Se refiere simplemente a que actúa después de que previamente haya actuado la inmunidad innata. Eso nos hace darnos cuenta de un detalle bien importante, que no está aquí en el Power, pero que tal vez alguno de ustedes lo logró pensar, y si es así, muy bien. Estos dos tipos de inmunidades
están relacionadas. ¿Por qué? Porque si esta es la primera línea de defensa y esta ataca primero y esta otra ataca después, quiere decir que esta no puede atacar si previamente la inmunidad innata no haya estado presente. Por lo tanto, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa están absolutamente relacionadas. Tanto es así que si previamente no ha actuado la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa o adquirida no se puede encender. Bueno, entonces, si previamente la inmunidad innata no ha funcionado, la inmunidad adquirida o adaptativa no puede funcionar. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener todas las células de la inmunidad adquirida ahí listitas, ¿cierto? Tengo todos mis linfocitos y todo bien hechito, ¿cierto? Ahí esperando. Pero si previamente la inmunidad innata no ha funcionado, ninguna célula de la inmunidad adaptativa es capaz de funcionar sola si antes no ha funcionado la inmunidad innata. Y ya vamos a ver por qué. Todavía no. Hasta ahí. ¿Alguna duda? A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Ya, la inmunidad innata, aunque suene redundante, es innata. Entonces, ¿qué significa que sea innata? Significa que uno nace con esas células y moléculas propias de esta inmunidad. O sea, uno viene así desde que nació. Uno trae estas células hechas, que ya están ahí. ¿Sí? Hablando en idioma computín, es como la configuración por default. ¿Ah? Así como, como las configuraciones por defecto, así como vienen las cosas hechas desde fábrica. La inmunidad innata es así. Todas las células de la inmunidad innata vienen, ¿cierto? Hechas, ¿cierto? Vienen ya elaboradas desde el momento de antes del nacimiento. Uno ya nace con ellas. En cambio, la inmunidad adquirida es adquirida, ¿cierto? A eso se refiere. Aunque pasa algo, porque uno podría pensar erróneamente, porque da como para pensar eso, que si se llama inmunidad adquirida, quiere decir que yo la voy adquiriendo con el tiempo. Eso quiere decir, por ejemplo, si usted podría pensar, entonces quiere decir que yo no tengo linfocitos cuando yo nazco. No, eso es falso. ¿Sí? Usted nace con sus células de la inmunidad adaptativa, todas. Nace con los linfocitos T, nace con los linfocitos B, nace con los NK, nace con todo ello. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que esas células, cuando usted nace, están inactivas y se van a ir activando a lo largo de su vida cada vez que usted se enfrente a un antígeno. Vuelvo a reiterar, usted nace con las células y moléculas también de la inmunidad adaptativa. Nace con ellas, ahí están. Pero esas células están inactivas, están calladitas ahí. ¿Sí? ¿Y cuándo se van a ir activando? Cuando usted vaya adquiriendo, cuando usted vaya enfrentándose durante su vida a distintos antígenos. Cada vez que usted se vaya enfrentando a distintos antígenos durante su vida, usted va a ir adquiriendo inmunidad. Usted va a ir encendiendo esas células que estaban apagadas. Bueno, ya. La inmunidad innata, por su parte, también es inespecífica. ¿Qué significa que sea inespecífica? Se refiere a que la inmunidad innata no es capaz de reconocer, por así decirlo, cuál es ese antígeno que ingresó en usted. Por ejemplo, la inmunidad innata o las células de la inmunidad innata no son capaces de entender o de reconocer que el antígeno que ingresó en usted
es una bacteria, por ejemplo. No saben, no logran reconocer y darle, por así decirlo, una identidad a ese antígeno. Entonces, la inmunidad innata, como es inespecífica, como ataca nomás, ¿cierto? Porque eso es lo que hace, atacar a los antígenos, pero no sabe o no es capaz, mejor dicho, de darle una identidad a este antígeno. Solo los ataca. Entonces, eso trae consigo que la inmunidad innata, por ejemplo, una bacteria, ingresó hoy día a mi cuerpo, por ejemplo. La inmunidad innata lo ataca, ¿cierto? La va a atacar, la va a tratar de destruir. Ya, y supongamos que se destruyó. Si esa bacteria vuelve a ingresar mañana a mi cuerpo, la inmunidad innata no se va a acordar, no va a tener esa capacidad de decir, ah, ayer entró esta misma bacteria. No. ¿Por qué? Porque es inespecífica. Solamente ataca cuando tiene que atacar y hacer lo que explicábamos en la clase pasada, que era distinguir, ¿cierto?, las distintas glicoproteínas para saber si era mío o no era mío. Nada más que eso. En cambio, la inmunidad adaptativa o adquirida tiene la característica de ser específica y extremadamente específica. O sea, las células de la inmunidad adquirida reconocen a uno y solamente a un antígeno. Entonces, cada vez que usted se enfrente a un antígeno, por ejemplo, a esa bacteria que yo le estaba hablando, la inmunidad adaptativa va a generar, por así decirlo, células específicas para ese antígeno, para esa bacteria. ¿Y qué va a pasar? Que resulta que si esa bacteria vuelve a ingresar a mi cuerpo en otro momento, las células de la inmunidad adaptativa ya están, po, y se van a acordar. Y van a, ah, eso ya entró a mi cuerpo alguna vez. Y lo van a atacar. ¿Por qué? Porque la inmunidad adaptativa tiene la característica y tiene sí me digo, la característica de ser específica, de darle una identidad al antígeno, de saber quién es, y más encima de acordarse. ¿Sí? Bueno, hay algunas características más, ¿cierto?, que podemos ver aquí, ustedes las pueden leer después en su casa, pero me interesan las últimas dos. Fíjese, la inmunidad innata tiene una respuesta máxima inmediata. ¿A qué se refiere con una respuesta máxima inmediata? Que cuando la inmunidad innata detecta un antígeno, detecta esas glicoproteínas distintas a mí, como lo explicábamos en la clase pasada, la inmunidad innata ataca, y ataca con todo, al tiro. ¿Sí? En cambio, la inmunidad adaptativa tiene una respuesta máxima retardada, no es al tiro. O sea, cuando la inmunidad adaptativa reconoce, ¿cierto?, un antígeno, genera células específicas para matar ese antígeno, ya se genera, ¿cierto?, una respuesta. Pero si el día de mañana ese antígeno vuelve a ingresar a mi cuerpo, ahí viene lo que se llama la respuesta máxima. O sea, el sistema adaptativo o la inmunidad adaptativa tiene una respuesta máxima no la primera vez que se enfrenta a un antígeno, sino que la segunda o la tercera vez. Bueno, no es al tiro. Y ya lo vamos a ver por qué. Ahora solamente estamos conversando de generalidades. ¿Ya? Vuelvo a reiterar entonces, la inmunidad adaptativa, cada vez que se enfrenta a un antígeno, la primera vez que se enfrenta a ese antígeno, genera un ataque evidentemente efectivo hasta destruir al antígeno. Pero si ese antígeno vuelve a ingresar en una segunda, en una tercera oportunidad, ahí sí, en una segunda, en una tercera oportunidad, la respuesta de la inmunidad adaptativa es la máxima. O sea,
Es una respuesta mucho más exacerbada, mucho más fuerte que la primera vez. Y por último, otra de las características muy importantes, y yo creo que de todas es la más importante, esta. La inmunidad innata no tiene memoria inmunológica. ¿Y por qué no tiene memoria inmunológica? Simple, porque es inespecífica. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como la inmunidad innata es inespecífica, no le logra dar una identidad a los antígenos, no se puede acordar de quién son. Por lo tanto, no tiene memoria inmunológica. ¿Sí? Y eso quiere decir que un antígeno puede ingresar a mi cuerpo 50.000 veces y 50.000 veces la inmunidad innata lo va a reconocer como que sea algo nuevo. No se va a acordar quién es ese antígeno, porque no tiene la capacidad de generar memoria. En cambio, la inmunidad adaptativa sí tiene esa capacidad de generar memoria, de acordarse. ¿Y por qué? Porque es específica. Entonces, como ahora la inmunidad adquirida, ¿cierto? Adaptativa, sabe identificar a los antígenos, sabe quiénes son, ¿sí? Más encima, se puede acordar de ellos. Entonces, si en una segunda oportunidad ese mismo antígeno que yo ya reconocí alguna vez vuelve a ingresar a mi cuerpo, me voy a acordar de él. Voy a saber que, yo sé quién es, ya te conozco. Y más encima, la segunda vez o la tercera vez que ese antígeno entra a mi cuerpo, más encima, la respuesta inmunológica que voy a generar va a ser más fuerte que antes. Porque me acuerdo, porque tengo memoria, porque sé quién es. Y no me he olvidado de ese antígeno, ¿cierto? Que alguna vez ingresó a mi cuerpo. Chiquillos, dudas, preguntas. Damos el tiempo para que lo puedan hacer, porque yo me imagino, ¿cierto?, que se les pueden generar muchas consultas y cosas por el estilo. Por favor, tengan la libertad, si siéntanse, ¿cierto?, en la libertad de preguntar si tienen alguna duda de algo relacionado con esto. Por favor, damos el tiempo para que lo hagan. Y cuento, ¿cierto?, hasta 3 para que si tienen, ¿cierto?, alguna duda de esto, lo puedan hacer. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Chiquillos. Por favor, les iba a pedir, acuérdense de lo que les dije la semana pasada, ¿cierto? Por favor, participen en clases, ¿ya? Participen, pregunten, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, hablar, créanme, 1 hora y media es fome para mí y para ustedes. Es latero, ¿cierto? Entonces, pregunten, consulten, ¿sí? Si quieren aportar algo, lo que sea, siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿ya? Bien. Y lo otro que les iba a sugerir también es que como yo ya les había mandado el Power y que paso a pedir disculpas, ¿cierto? Porque no lo mandé en el momento en el que lo debería haber mandado, pero se me olvidó. Em, por favor, ¿qué les iba a decir? Profe, ¿podría explicar los otros puntos? Es que los otros puntos, los que no nombré, no los nombré no es porque no sean importantes, sino que solamente los que nombré, los que expliqué, son los que a mí me interesa que ustedes manejen, ¿ya? Por eso no expliqué los otros. Los que me interesa que a ustedes les quede clarito en la cabeza, solamente los que expliqué, ¿cierto? Que están ahí con amarillo. Esa es la razón. ¿Qué les iba a decir? Que por favor, yo les mandé el Power, por lo tanto, si es que pueden, si tienen la posibilidad, vayan mirándolo el Power también ustedes en su computador y no a lo mejor en mi presentación que les estoy mostrando, ¿cierto? Para que puedan copiar o cosas que necesiten hacer, ¿cierto? Y yo pueda cambiar sin problemas la diapo y no queden atrasados, ¿ya? Que no olviden. Ya, entonces, bueno, ahí hay un cuadro
que resume básicamente lo mismo. Y este cuadrito final, ¿no? Este en realidad es como un gráfico así como de torta, o sea, de conjuntos, disculpe. Me gusta mucho porque fíjense que aquí nos hace darnos cuenta de algo. Acá tenemos todas las células inmunológicas. Todas las que yo ya nombré, ¿cierto? Y usted en teoría se aprendió. Fíjese, las células de la línea mieloide que están acá, ¿quiénes son las células de la línea mieloide? Los macrófagos, las células dendríticas, los mastocitos, bueno, los natural killer también, ¿cierto? Pero los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, todas estas células de la línea mieloide pertenecen a la inmunidad innata. Fíjese, todas las células de la línea mieloide, todas, sin excepción, pertenecen a la inmunidad innata. En cambio, todas las células de la línea linfoide, donde tiene usted los linfocitos B, los linfocitos T, como los TCD4, los TCD8, ¿cierto? Todas estas células de la línea linfoide pertenecen a la inmunidad adaptativa. ¿Se fijan? Y eso es algo que usted tiene que saberse, pero muy bien, ¿sí? No se le puede olvidar. Todas las células de la línea mieloide son parte de la inmunidad innata, ¿sí? Vamos a volver a anotar por acá. Todas estas son parte de la inmunidad innata y todas estas son parte de la inmunidad adaptativa. Y eso, pero como el Padre Nuestro, no se le puede olvidar, ¿sí? No se le puede olvidar, al menos hasta el día de la prueba, ¿sí? No se le puede olvidar. Y más si usted quiere estudiar algo relacionado con medicina, porque lo que le estoy enseñando ahora es la base de lo que usted va a hacer el resto de su vida. Por lo tanto, usted lo tiene que saber. Si va a estudiar algo relacionado con eso, lo tiene que saber. Fíjese que me gusta bastante este esquema, porque fíjense quiénes están aquí al medio. Al medio, que no son ni chicha ni limonada, ¿cierto? Quedan los natural killers, porque es cierto que son linfocitos, pero parece ser como que están también tirados hacia la inmunidad innata. Entonces, ¿qué son? O son de acá o son de acá. Bueno, la verdad de las cosas es que son del medio, ¿sí? Porque son unas células bien extrañas. Y ya en su momento, cuando hablemos de ellas, se van a dar cuenta por qué. Estas células que se llaman alfa delta T no me interesan, pero las que sí me interesan son estas, ¿sí? De aquí al medio. Entonces, eso es lo que habíamos empezado a conversar, ¿cierto? La semana pasada y como resumen, ¿cierto? Esto básicamente nos resume en parte, ¿cierto? La clase pasada y parte de esta, ¿ya? Bueno, em, antes de seguir, voy a cambiar el power porque vamos ¿cuánto se llama? Voy a pausar un segundo la grabación innata así como tal. Vamos a entrar en detalles de esta inmunidad. ¿Ya? Perfecto. Este Power no lo he enviado. Sí, prometo que lo voy a enviar al tiro cuando termine esta clase. ¿Sí? Bien. Fíjense que básicamente este es el mismo cuadro que estábamos conversando hace un rato atrás. Nada más que ahora está encerrada, ¿cierto? Lo que nos interesa ver hoy, que es la inmunidad innata. Sabemos, ¿cierto?, que era la primera línea de defensa, que significaba que era innata, que también era específica, que tenía una respuesta máxima inmediata y que no tenía memoria inmunológica, ¿cierto? Esas cosas que acabo de decir, usted las tiene que manejar muy bien, ¿sí? Así, muy bien, ¿ya? Si usted quiere que le vaya excelente en este ramo, ¿cierto? Usted tiene que manejar muy, muy, muy bien esas cositas, eh, así, esos detalles, ¿ya? Perfecto. Bueno, ¿qué es la inmunidad innata? La inmunidad innata comprende una cantidad de células y una cantidad de moléculas y de barreras también que confieren, como les dije yo, la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. ¿Qué significaba que era la primera línea de defensa?
simplemente que eran la primera parte, ¿cierto?, que se exponía a los antígenos. O sea, cuando un antígeno ingresaba, ¿quiénes son los que ponen el pecho a las balas ahí? La inmunidad innata, no la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Bueno, a su vez, otra cosa importante, que no lo, o sea, lo había dicho, pero no lo había dicho como tal, es que aparte de defendernos, ¿cierto? La inmunidad innata de ser nuestra primera línea de defensa, la inmunidad innata también cumple otra función. ¿Cuál es esa función? Activar a la inmunidad adaptativa. ¿Capichi? O sea, la inmunidad innata está encendida, ¿cierto? Está funcionando, y cuando está funcionando, una de las cosas que hace también es activar a la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Eso es súper interesante y súper importante también, porque eso significa que la inmunidad adaptativa, que es tan importante también, ¿cierto? No se puede encender sola. Depende de la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, claramente la inmunidad innata toma un papel súper preponderante. Bueno, la inmunidad innata se puede entender o se puede ver primero en las barreras externas de nuestro cuerpo. ¿Quiénes son barreras externas de nuestro cuerpo? Bueno, las podemos dividir en las mecánicas, en las químicas y en las biológicas. Barreras mecánicas como la piel, como la epidermis, ¿cierto? Como el cerumen de las orejas, ¿cierto? De los oídos, el fluido que sale, ¿cierto? Los pelos también son parte de la inmunidad innata. La mucosa, los mocos que salen a través de la nariz, ¿cierto? También son parte de la inmunidad innata, porque todos estos, ¿sí? Todas estas cosas, lo que tratan de hacer es evitar que los patógenos, o los antígenos, mejor dicho, logren ingresar a mi cuerpo. La piel es nuestra gran barrera de defensa. O sea, si la piel, ¿cierto?, nos delimita, ¿cierto?, del medio. De hecho, si cuando usted se hace una herida en la piel, lo más probable es que se infecte, porque justamente es la que más expuesta está, ¿se fija? Al resto del ambiente. El cerumen, los pelos, la mucosa respiratoria, tienen esa consistencia pegajosa justamente para eso, para evitar, ¿cierto?, que los patógenos o los antígenos, ¿cierto?, por ejemplo, por vía nasal, ingresen y con la mucosidad que está acá, quedan pegados. Quedan pegados y no logran ingresar al resto del cuerpo y poder generar, ¿cierto?, una enfermedad como una neumonía, en fin. Evidentemente, no son una tremenda y efectiva barrera, así que permeabiliza el 100% de las cosas, porque no nos enfermaríamos, pero sí ayudan bastante. Las barreras químicas, como por ejemplo el sudor, el sebo, la saliva, las lágrimas, los jugos gástricos, también, ¿cierto?, son barreras, ¿cierto?, que en este caso, más que nada, lo que hacen o lo que tratan de hacer es destruir a los patógenos, básicamente por cambios químicos que sufren. Por ejemplo, no sé, un ejemplo súper claro son los jugos gástricos, porque los jugos gástricos están a un pH muy ácido. Entonces, cuando los patógenos, por ejemplo, los antígenos que usted comió, por ejemplo, no sé, pues se comió eh, no sé, un chocolate, lo que sea, que estaba malo, y que, por ejemplo, podía tener algún agente patógeno, ¿cierto?, algún antígeno, cuando llegan aquí al estómago, los jugos gástricos, como son tan ácidos, pueden destruir ese antígeno. ¿Se fijan? Eso es lo interesante que tiene esto, que pueden destruir ese antígeno. Lo mismo las lágrimas, ¿cierto? Eh, la saliva misma, que también tiene algunas enzimas que destruyen, ¿cierto? Eh, algunos patógenos, sudor, en fin. Y también algunas barreras biológicas, como por ejemplo todas las bacterias que se encuentran dentro de nuestra flora intestinal. Adentro de nuestros intestinos existen como 2 kilos más o menos de bacterias, eh, que es harto, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué hacen ahí? Bueno,
en realidad viven ahí, pero nos hacen un favor muy grande porque nos ayudan, ¿cierto?, a evitar que ciertos patógenos, ciertos antígenos puedan ingresar, ¿cierto?, a través de la absorción, que es lo que ocurre en el proceso digestivo, a nuestra sangre. Entonces, para evitar eso, están estas bacterias. Por ejemplo, las mujeres, ¿cierto?, en su cavidad vaginal también existe, ¿cierto?, lo que son las bacterias de la flora vaginal, también sumamente presente, y que ayuda bastante a las mujeres, ¿cierto?, a que no ocurran infecciones en su tracto vaginal. De hecho, no sé si, no me interesa saber si quién tuvo, que verdaderamente no me interesa, pero sí tienes que saber, a lo mejor tú sabrás, que cuando estas bacterias de repente, por alguna razón, se eliminan o se mueren, a las mujeres les ocurre una infección en su tracto, no vaginal, sino que el tracto uretral, que es el que, por donde, ¿cierto?, hacen pipí, y que se llama cistitis. No sé si alguna vez la han escuchado esa patología, ¿cierto?, la cistitis. Bueno, eso se da básicamente porque aquí hay una disminución de estas bacterias que nos ayudan, que les ayudan en realidad a las mujeres, ¿cierto?, a mantener sana el sector. ¿Mm? Bien, esas son algunas barreras externas que existen. ¿Alguna duda? ¿Algo por el estilo hasta aquí? ¿O seguimos? ¿Sí? ¿No? Ok. Ya, seguimos entonces. Bueno, habíamos conversado, ¿cierto?, que las células de la línea mieloide eran las células de la inmunidad innata, pero si ustedes se fijan, dentro de todas estas células que están acá, como los neutrófilos, los basófilos, en fin, también hay aquí encerrado en un círculo estas cosas que se llaman las proteínas del complemento, ¿sí? Las proteínas del complemento, o el sistema del complemento. ¿Qué quiero decir con esto? Que resulta que la inmunidad innata no solamente está formada por células, sino que también por este conjunto de proteínas, ¿cierto?, que forman un sistema interesante, también parte de la inmunidad innata, que se llama el sistema del complemento, que en su momento, más adelante, vamos a conversar con harto detalle de él. Como ya les dije, ¿cierto?, las proteínas o el sistema del complemento. Bueno, ¿cuáles son algunas funciones principales que cumple la inmunidad innata? Primero, actuar como una barrera física y química y biológica también, ¿cierto?, ante los agentes infecciosos. O sea, tratar de evitar que estos ingresen a mi cuerpo. Otra gran característica, otra gran causa noble que funciona en la inmunidad innata es que también reclutar es llamar, ¿cierto?, a las células inmunes hacia los sitios de infección y de inflamación mediante unos factores químicos que se llaman citoquinas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y lo vamos a explicar ahora, quiere decir que cuando yo tengo, ¿cierto?, mis células de la inmunidad innata, pongamos que es una célula de la inmunidad innata, cuando está atacando a los antígenos, ¿sí?, cuando está atacando, ¿cierto?, a un antígeno, supongamos que este es un antígeno, y cuando esta célula, ¿cierto?, la está atacando para tratar de destruir a este antígeno, esta misma célula también es capaz de llamar a otras células para que vengan a ayudar. ¿Y cómo las llama? Si no tiene boca, ¿cierto? ¿Cómo les grita, ¿cierto?, para que vengan estas células a ayudar a destruir este antígeno? Lo hace mediante la liberación de estas proteínas que se llaman citoquinas. Que se llaman citoquinas. ¿Sí? Lo hace a través de estas células, de estas proteínas, disculpe, que se llaman citoquinas. ¿Sí? Que se llaman citoquinas. Entonces, ¿para qué sirven las citoquinas?
Las citoquinas son proteínas que sirven para comunicarse o para, ¿qué les digo? Para comunicar a otras células del sistema inmune para que vengan, ¿cierto?, a ayudar a destruir a los antígenos. ¿Sí? Esas son las citoquinas. También otra función importante es la de activación de lo que se llamaba el sistema del complemento o las proteínas del complemento, que era lo que conversábamos antes, que esta cosa, ¿cierto? El sistema del complemento también funciona en algunas actividades bien importantes que más adelante veremos. La identificación y remoción de algunas sustancias extrañas, vale decir que si este antígeno ingresó a mi cuerpo, el sistema inmune innato es el encargado de destruirlo, de matarlo, ¿sí? Y también algo muy, muy importante, que es este puntito que está acá abajo, que yo creo que es el más importante de todos, ¿cierto? Y que a la gran mayoría de las personas se les termina olvidando, y no sé por qué es el más importante, que es que aparte de todo lo demás, la inmunidad innata lo que hace es activar a la inmunidad adaptativa, ¿sí? Eso es lo que hace, activar a la inmunidad adaptativa. ¿Y cómo lo hace? Mediante un proceso que se llama de presentación de antígenos. Y eso es lo que vamos a explicar ahora, ¿sí? El proceso de presentación de antígenos. Ya. ¿Dónde lo dibujo? Lo puedo dibujar... chuta, déjenme pensar dónde lo puedo dibujar. Ya, lo voy a dibujar acá, para que quede claro que en realidad lo habíamos dibujado la semana pasada, pero ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Fíjese, ponga mucha atención, por favor. La semana pasada habíamos dicho que las células del sistema inmune innato, ¿cierto? O sea, habíamos dicho que las células del sistema inmune, ¿cierto? No le habíamos dado nombre. Y ahora sí le vamos a dar nombre. Así que si quieres el mismo dibujito de la semana pasada, lo puedes modificar o escribir sobre él o bien dibujar algo nuevo. Ya. Ahora vamos a ver el proceso de presentación de antígenos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya. Nosotros habíamos dicho la semana pasada que todas las células de mi cuerpo tenían algo en común. Y vamos a empezar a hacer las preguntas que yo les dije que tenían que estudiar para esta clase. Por favor, respondan, ¿sí? Porque esto, bien, ¿cierto? No es con nota ni nada por el estilo, pero sí me interesa que participen, ¿ya? ¿Cómo se llamaban estas moléculas que teníamos, ¿cierto?, en todas las células de nuestro cuerpo y que eran iguales? Las glicoproteínas. Las glicoproteínas, ¿cierto? Perfecto. Estas glicoproteínas, ¿cierto? Que eran estas que estaban acá. Ojo que no es una, sino que son millones de glicoproteínas. Yo lo hago así una porque estoy dibujando simplemente. Todas las células de mi cuerpo, ¿cierto?, tienen exactamente la misma. Entonces las células del sistema inmune eran capaces de decir, ¿eso tiene la misma glicoproteína que yo? Sí. Entonces, si tiene la misma, entonces esa célula es mía. Punto. ¿Cierto? Esa era la manera de actuar. Bueno, ahora le vamos a dar nombre a esto. Esta célula del sistema inmune va a ser una célula del sistema inmune innato. Y desde ahora en adelante, esta célula del sistema inmune innato se va a llamar macrófago. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene. Se va a llamar macrófago. ¿Sí? Entonces, sabemos que esta célula es de la inmunidad innata. ¿Cierto? Sistema innato. Entonces, ¿qué va a ir haciendo este macrófago? Este macrófago va a ir mirando.
Y lo que les decía yo la semana pasada, ¿tiene la misma glicoproteína? Sí. Entonces esta célula es mía. Viene otra célula que está acá, por ejemplo, ¿tiene la misma glicoproteína que yo? Sí. Entonces, si tiene la misma glicoproteína, entonces esa célula es mía. Y así se va. Pero, por ejemplo, entra esto, que va a ser una bacteria. Supongamos que esta es una bacteria que tiene flagelo. Entonces, este macrófago, ¿cierto? Va a mirar y va a darse cuenta y va a preguntarse, ¿esa célula tiene la misma glicoproteína que yo? No, ¿verdad? Entonces, si no la tiene, no es igual, hay una incompatibilidad entre las glicoproteínas, el macrófago identifica esto como un antígeno, ¿cierto? Hasta ahí habíamos quedado la semana pasada y eso era lo que habíamos entendido. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Este macrófago lo que va a hacer es que ya cuando identificó a esta bacteria, que ahora es un antígeno, ¿cierto? Lo que va a hacer este macrófago es que va a ir en dirección a este antígeno, se va a mover en dirección a este antígeno, y el macrófago lo que va a hacer es que se lo va a comer a este antígeno. Lo va, no, evidentemente, el nombre biológico que me interesa a mí que tú te aprendas, lo va a fagocitar. Eso es lo que hace. El macrófago lo que hace con el antígeno es fagocitarlo. Genera un proceso de fagocitosis. Eso es el proceso. ¿Y qué es la fagocitosis? Voy a seguir el dibujo acá abajo, ¿ya? Es que este antígeno, perdón, este macrófago, lo que va a hacer es que va a engullir, se va a comer, supongamos que este es el antígeno, y este macrófago, ¿cierto? Se lo comió. ¿Sí? Este antígeno que estaba afuera, ahora este macrófago se lo tragó. Esto va a ser el antígeno. Y esta célula más grande, ¿cierto? Es el macrófago. Ya. Ese proceso de engullirse, ¿cierto? De comer al antígeno, se llama fagocitosis. Entonces, ¿cuál es la gracia de un macrófago? Simplemente que fagocita. ¿A quién fagocita? Fagocita antígenos. Ya. ¿Cuál es la gracia de haber fagocitado el antígeno? ¿Cierto? Porque uno podría preguntarse, ya, bacán, pero ¿para qué? ¿Cierto? Porque tiene que haber alguna razón de por qué lo hace. Sí la hay. ¿Cuál es la razón? El macrófago, al interior, la célula, si nosotros pudiéramos mirar, ¿cierto? La célula adentro, esta célula, ¿se acuerdan que tenía como granulitos así chiquititos que yo le decía que no eran gránulos, sino que eran otra cosa? Esas cosas que están ahí, en realidad lo que son enzimas líticas. Eso es lo que son. Enzimas líticas. ¿Y qué son las enzimas líticas? Las enzimas líticas son enzimas que lo que hacen es que destruyen a este antígeno, lo rompen, lo lisan, que es la palabra correcta, ¿no? Por eso se llaman líticas. Lo que hacen es romper a ese antígeno que está dentro del macrófago. Entonces, si lo miramos después de un tiempo, después de acción de estas enzimas, ¿cierto? El antígeno va a quedar resumido a pedacitos, porque lo rompieron. ¿Se fija? Ya. Entonces, hasta ahí, ¿cierto? El proceso, ¿cómo va? Macrófago identifica el antígeno. Una vez que lo identifica, lo fagocita. Una vez que lo fagocita, lo destruye gracias a estas enzimas. Y ahí está. ¿Cierto? Eso es lo que llevamos. Ya. Una vez que están estos pedacitos de antígeno, ¿cierto? Lo que va a hacer el macrófago, recuerden que este es el macrófago, lo que va a hacer inteligentemente el macrófago es que va a pescar esos pedacitos y se los va a llevar a estas glicoproteínas y los va a poner ahí.
va a tomar los pedacitos de antígeno y los va a tirar hacia afuera a estas glicoproteínas. Este proceso, estimados muchachos, se llama presentación de antígenos. ¿Qué es el proceso de presentación de antígenos? El proceso mediante el cual un macrófago o una célula del sistema innato toma al antígeno o los pedacitos del antígeno y lo expone sobre sus glicoproteínas. Ahora usted se preguntará, ¿y cuál es la gracia? ¿O para qué los expone? ¿Para verse más bonito? No, tiene que tener alguna función, ¿cierto? Ya. La presentación de antígenos, y eso es lo importante, y eso es la idea que necesito que te lleves el día de hoy, es el proceso más importante de todo lo que acabamos de decir, porque la presentación de antígenos es la forma en la cual se activa la inmunidad adaptativa. Entonces, eso quiere decir que gracias a la presentación de antígenos, yo puedo activar a la otra inmunidad, vale decir a la inmunidad adaptativa. Eso quiere decir que si yo no presento antígenos, la inmunidad adaptativa no puede encenderse. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene este proceso? Que no es una cuestión trivial y que no importe, sino que claramente importa y importa mucho. Porque si usted quiere activar la inmunidad adaptativa, que es la idea, evidentemente, ¿cierto? Para que me ayude después a destruir al antígeno, yo tengo que presentar. Y esa presentación de antígenos es la que ocurre aquí. ¿Sí? Solamente como, así como para que se traumen un poquito más, estas glicoproteínas, yo les dije que hoy día les íbamos a dar nombre. Glicoproteínas es como decir Francisco, así como muy demasiado general. Estas glicoproteínas no son cualquier glicoproteína, son una glicoproteína especial. Esas glicoproteínas forman un complejo, porque no es una, sino que son varias. Yo dibujo una, pero imaginen que aquí hay millones de glicoproteínas que son todas iguales. Esas glicoproteínas forman un complejo proteico que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad, que desde ahora en adelante lo vamos a llamar el MHC. Está en inglés, Major Histocompatibility Complex. ¿Sí? El complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Simplemente estas glicoproteínas que están presentes en todas las células de mi cuerpo y que a los macrófagos o a las células de la inmunidad innata, este complejo mayor de histocompatibilidad le permite generar la presentación de antígenos. Ahora, usted se puede estar preguntando, pero yo me imagino, ¿cierto? Porque usted como adolescente, ¿cierto? Usted se puede estar preguntando, ¿y para qué me enseña estos nombres, cuestiones? Te lo enseño, primero, porque este es un optativo de salud. Y segundo, porque es lo que tienes que saber y tienes que aprender a hablar como un biólogo, ¿sí? Porque si se fijan, los biólogos, ¿cierto? Ocupamos una terminología que es compleja, pero esa terminología es así porque, bueno, cada parte, ¿cierto? Tiene su nombre y uno, al menos si tiene la intención de hacerlo, tiene que aprender a manejar esta terminología. Y por eso yo te la estoy enseñando. ¿Ya? No es por complicarte la vida, porque quiero hacer más difícil esto. No, simplemente es porque necesito que tú manejes esta terminología. Y de hecho, el día de mañana, cuando tú entres a la educación superior, a la universidad,
cualquier libro, cualquier profe, cualquier cosa, no te va a salir con la cosita y la... No, pues te va a salir con estos nombres, ¿cierto? ¿Y qué es esto? ¿Y dónde diantres me enseñaron esto? Bueno, acá. ¿Te fijas? Entonces, para el día de mañana te vaya bien en la universidad, que es mi idea, eh, es por eso, ¿cierto?, que te enseño, ¿cierto?, estas partes ahora, ¿sí? Estos nombres tan complejos, ¿cierto?, ahora. Resumimos, para que te quede claro y volvamos, ¿cierto?, a lo que estábamos conversando. Macrófago, que es parte de las células de la inmunidad innata, tiene, ¿cierto?, su complejo mayor de histocompatibilidad, que está, o MHC, llamémosle ahora, ¿cierto?, el MHC, que es igual a todas mis células, ¿cierto? Entonces, si el MHC es igual en esta célula, este macrófago dice, ah, entonces esta célula y esta célula son mías, porque tienen el mismo MHC que yo. Pero cuando entra un antígeno, el MHC de ese antígeno es distinto. ¿Se fijan, no? Es distinto. Entonces, cuando el macrófago dice, ah, ese MHC no es igual al mío, este antígeno, ¿cierto? O esta bacteria, que digo en este caso, ¿cierto? Pasa ahora a llamarse un antígeno, de tomo y lomo. Esto es un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Simplemente ¿cierto? Cualquier sustancia, cualquier molécula, cualquier célula que genere esto, que es esta reacción inmunológica. Entonces, el macrófago lo que va a hacer es que va a encender la voz de alarma, ¿cierto? La alerta, 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 un antígeno presente en mi cuerpo, algo que no es mío. ¿Y qué va a hacer el macrófago? El macrófago, de manera innata, lo que va a ir a hacer es a comerse a este antígeno, ¿cierto? Ir a fagocitar este antígeno. Entonces, una vez que el macrófago, ¿cierto?, fagocita el antígeno, se lo coma, lo engulla, genera la fagocitosis. Adentro del macrófago hay enzimas líticas, que lo que van a hacer es que van a destruir, van a romper en miles de pedacitos, ¿cierto?, a este antígeno. Una vez que este antígeno está roto y está neutralizado, esos pedacitos de antígeno que quedaron, el macrófago los saca hacia afuera y los pone sobre su MHC. Este proceso de poner a los antígenos o los pedacitos de antígeno sobre el MHC es lo que nosotros llamamos la presentación de antígenos. Y este proceso de presentación de antígenos tiene una filosofía súper sencilla. ¿Para qué sirve? La presentación de antígenos sirve para activar a la inmunidad adaptativa, o sea, para hacerle cierto, así como cuando juegan a la pinta, ¿sí? Pinta a la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Y que se active y que comience a funcionar y que me venga a ayudar, ¿sí? Esta es como la llave del motor de la inmunidad adaptativa para encenderla. ¿Queda claro? Si a usted le queda claro, siéntase de verdad orgulloso de que entendió algo muy importante y que en lo que respecta a lo que usted quiera estudiar el día de mañana, sobre todo si hay algo relacionado con biología o bien con salud, le va a servir mucho. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Pero tal vez mirando este video reiteradas ocasiones probablemente lo pueda entender mucho mejor. ¿Ya? Bueno, lo importante, y solo para terminar esta parte, la presentación de antígenos, que es para activar, ¿cierto?, a la inmunidad innata, cuando este macrófago está haciendo esto, cuando está presentando ese antígeno, ahora ese macrófago ya no se va a llamar macrófago, lo vamos a llamar de otra manera. Cuando el macrófago está haciendo la presentación de antígenos, lo vamos a pasar a llamar, ya no macrófago, la vamos a pasar a llamar CPA. ¿Y qué es una CPA? Una célula presentadora de antígenos. ¿Sí? Entonces, cuando el macrófago está presentando el antígeno, ahora ya no le vamos a llamar macrófago, sino que le vamos a llamar CPA, una célula presentadora de antígenos. Esa función está cumpliendo, está presentando los antígenos.
Ahora, y para cerrar esta parte y seguir viendo lo que teníamos que ver. ¿A quién se los presenta? Porque uno podría decir, ¿cierto? Ya, bacán, los presenta, pero ¿a quién? Solo por nombrarlo. La presentación de antígenos se realiza, ¿a quién le va a presentar a los antígenos? Se los va a presentar a los linfocitos T CD4. Que si tú te acuerdas de la semana pasada, cuando nombramos a los linfocitos TCD4, yo te dije que ellos eran los encargados de activar a la inmunidad adaptativa. Y aquí se entiende por qué. Porque estos son, ¿cierto?, los encargados de entender, de conversar, ¿cierto?, con las células presentadoras de antígenos de la inmunidad innata para encender, ¿cierto?, el resto de inmunidad adaptativa. Esa es la razón. Si te quedó claro esta parte, bacán, de verdad bacán, porque créeme que has entendido algo que no todo el mundo entiende a la primera y que es complejo, ¿cierto? Pero que te va a servir mucho. Si tú de verdad lo entendiste, siéntete orgulloso de ti mismo, ¿cierto? Porque bacán, habla bien de ti y de tu potencial biológico. ¿Eh? Perfecto. Mira este video, ¿cierto? Miles de veces si es necesario para que lo puedas entender. Tengo una pregunta en el chat. Buena. Sí, buena, exacto. Ya. Bueno, simplemente para ir cerrando el tema de hoy. Habíamos hablado, ¿cierto?, de que el sistema innato tenía barreras, ¿cierto?, anatómicas que uno le llama, ¿cierto?, y una de las principales es la piel. La piel es un entramado de un montón de células, ¿cierto?, que es una capa bastante gruesa, que trata de evitar que los patógenos, mejor dicho, los antígenos, ¿cierto?, puedan ingresar, ¿cierto? La piel, si ustedes se fijan, está hecha de varias capas. Entre ellas también hay capas de células muertas, o sea, porque acuérdense que las células, ¿cierto?, se van muriendo durante el tiempo. Entonces hay células que se mueren, ¿cierto? Pero esas células que se mueren, aquí en la piel, también cumplen una función importante, porque se mueren y siguen protegiendo. O sea, las células de la piel, incluso muertas, ayudan. ¿Se fijan? Entonces, esos comerciales, ¿cierto?, de esas cremas o cosas que dicen, elimina las células muertas de tu cuerpo. Hará bien, parece que no, ¿cierto? Parece que no es tan bien lo que hacen estas cremas. Así que cuidado, ¿cierto?, con andarle comprando cuestión a la mamá, siempre al día a la mamá, ¿cierto?, de estas cremas, que le va a hacer más mal que bien. ¿Mm? Cuidado con eso. También hay proteínas, ¿cierto?, como la queratina y un montón de otras composiciones que están presentes, ¿cierto?, dentro de este entramado sumamente complejo que es la piel. Recuerden que la piel, acá en este cortecito, podemos ver que tiene dos partes. La parte que usted ve, que es la que usted se mira, ¿cierto?, constantemente, que es la epidermis, y una capa que es más interna, que usted no la ve, que se llama dermis, que es la capa que tiene, por ejemplo, los vasos sanguíneos, que tiene los nervios, ¿cierto? ¿Cuándo usted ve la dermis? Cuando usted iba en bicicleta, se cayó, se hizo una tremenda herida y voló la epidermis y le salió sangre, ahí ve la dermis. Porque ahora entiende por qué le salió sangre, porque es en la dermis, ¿cierto? Donde ¿cierto? Van los vasos sanguíneos y por qué le dolió, porque ahí hay nervios. ¿Se fijan? Entonces, esa es la dermis, la que está abajo. ¿Mm? Simplemente lo que les decía, ¿cierto? Y que la piel nos ayuda justamente para evitar, ¿cierto?, que los patógenos puedan ingresar. Y por eso es tan importante cuidarla también. También habíamos dicho que existen las mucosas. Aquí solamente para ahondar un poquito, no lo había dicho, pero las células que generan el moco se llaman células caliciformes. ¿Sí? Las células caliciformes son las células secretoras de moco. Por ejemplo, en la nariz, ¿cierto? En realidad en toda la vía aérea, hay un montón de células caliciformes, ¿cierto?, que están constantemente secretando moco. ¿Y cuál es la gracia de secretar moco? O sea, ¿para qué sirve el moco? No para comérselo, ¿cierto?, sino que simplemente para mantener húmedo
el ambiente, y así también lo más importante es que fija e inmoviliza los microorganismos. O sea, esa consistencia eh, de moco, esa consistencia eh, viscosa, ¿cierto? Que tiene el moco, justamente sirve para eso, para ser un atrapador de microorganismos. O sea, imagínese qué se está comiendo cuando usted ingiere, ¿cierto? Esto que no se come, ¿no? O sea, imagínese. No sea asqueroso, así que no lo haga nunca más en su vida, ahora que lo sabe. Perfecto. Eh, Eso con respecto a las mucosas, ¿cierto? Secretoras de mucus, y básicamente para eso sirve. La vía aérea también está llena de mucosidad, aunque uno no la vea evidentemente porque eso está en camino, ¿cierto? Hacia los pulmones, ¿cierto? Pero está ahí, hay constante mucosidad. ¿Cuándo uno ve que aquí hay mucosidad? Cuando esta mucosidad abunda mucho. Por ejemplo, cuando usted tiene bronquitis, estas células caliciformes generan demasiado moco y ese moco, ¿cierto? Se empieza a acumular aquí y usted lo empieza a botar eh, a través de la nariz o de la boca, ¿cierto? Lo que uno llama las flemas. Pero esas flemas son moco que generaron, ¿cierto? Estas células que no solo están en la nariz, sino que también en la vía aérea. ¿Mm? Bueno, los reflejos de toser y de estornudar, ¿sí? El, el toser, ¿cierto? Y estornudar, cuando usted está resfriado, son simplemente reflejos que lo que hacen es que este moco se mueva y salga con todo lo que tiene atrapado para afuera. Para eso sirve toser y estornudar. Simplemente es un reflejo, ¿cierto? Que nos ayuda a eliminar, ¿cierto? A los patógenos que se encuentran dentro de mí hacia afuera. Por eso es tan importante, ¿cierto? Aprender a estornudar y toser como corresponde, ¿cierto? Y no a toda boca, porque ya sabe, ¿cierto? Que ahí en esas partículas que viajan por el aire, ¿cierto? Vienen todos los microorganismos que usted tenía en su cuerpo y que después quedan en el aire y que uno los puede respirar y enfermarse. Así como pasa, ¿cierto? Con este virus actual, por el SARS-CoV-2, ¿cierto? Que es el que causa la enfermedad del COVID-19. Algo bien importante también es que esta vía aérea está lleno de estos pelitos que se llaman cilios, ¿sí? No se llaman pelitos, se llaman cilios. Y esos cilios cumplen la función de ser una escoba, de barrer, de mover, ¿cierto? Cosas que están pegadas aquí, estos cilios que están en constante movimiento van moviendo, ¿cierto? Y movilizando todas aquellas sustancias o cosas que están viajando a través de la vía aérea. ¿Mm? Bueno, en la vía digestiva, ¿cierto? También hay algunas cosas importantes. También hay moco en la vía digestiva. Hay bacterias, que ya habíamos dicho, ¿cierto? Que nos ayudan a mantener, ¿cierto? A raya, ¿cierto? Los patógenos que nos ingresan a nuestro cuerpo. Esas bacterias, hay muchas, pero el grupo así como tal de las bacterias se le llaman bacterias comensales. Comensales porque nos ayudan. O sea, son bacterias buenas, ¿sí? Nos dan una carita feliz, porque nos ayudan, ¿cierto? A mantener, ¿cierto? A que no ingresen, ¿cierto? Los patógenos a nuestro cuerpo. Así también hay en la vía digestiva unas células que se llaman las células de Panet, esas son nuevas, no las habíamos nombrado, que las células de Panet lo que hacen es secretar algunas proteínas que tienen función antimicrobiana. O sea, estas células lo que hacen es secretar estas proteínas que cuando se encuentran de repente ante alguna bacteria, algún virus, alguna cosa que no son parte de estas bacterias comensales, sino que son otras bacterias, ¿cierto?, que nos hacen mal, las células de Panet liberan, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Estos proteínas, ¿cierto?, o péptidos antimicrobianos que lo que hacen es destruir justamente a estos invasores que nos pueden hacer mal. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, está todo pensado para que uno no se trate de enfermar. Claro, usted dirá, ¿y por qué me enfermo entonces? Bueno, por otras razones, pero eso con el tiempo lo vamos a ir viendo y uno se va a ir dando cuenta por qué.
Eso con respecto a la vía digestiva. También habíamos visto, ¿cierto?, barreras anatómicas como los fluidos, como lo que hay, ¿cierto?, las lágrimas, todo lo que hay en el fluido vaginal, respiratorio, urinario, ¿cierto?, en fin. Pero también hay algunas barreras que se llaman físico-químicas, que son, por ejemplo, el pH, por ejemplo, ácido que hay en el estómago, el pH ácido que hay en la vagina, el pH ácido que hay en la uretra, el pH más bien básico que hay en la piel. ¿Se fijan? Todos estos cambios de pH tan rotundos también ayudan a destruir antígenos. Ayudan a justamente, a destruir, ¿cierto?, estos antígenos y que no nos hagan mal. Por ejemplo, una respuesta inmune innata muy común que usted tiene que saber es la temperatura. Cuando la temperatura de mi cuerpo sube mucho, eso se llama fiebre. Y yo creo que todo el mundo alguna vez ha tenido, ¿cierto?, y ha sufrido fiebre. La fiebre, estimados, es una respuesta inmune innata. ¿Por qué? Se preguntará usted, ay, pero si yo con fiebre me siento tan mal, ¿cómo el sistema inmune me va a querer casi matar con fiebre? Ya. La fiebre, chiquillos, el subir la temperatura un par de grados de lo normal, que nuestra temperatura normal que es 37, ¿cierto? Subirla a 38, 39, ¿cierto? Ese cambio de temperatura ayuda a matar, justamente por temperatura, por un shock térmico, ayuda a destruir antígenos. Así que ayuda a matar antígenos. ¿Qué es lo malo de la fiebre? Lo malo de la fiebre, y aunque suene así un poco cruel, pero es que la fiebre es en todo el cuerpo. Entonces, como se eleva la temperatura de todo mi cuerpo, incluso en las partes que no tengo el antígeno, también las células mías se empiezan a morir. ¿Se fijan? Entonces, por eso es peligrosa la fiebre. Es tiene como una doble cara. O sea, claro, me puede ayudar a destruir antígenos, pero si esta fiebre es constante y está todo el rato, ¿cierto? Me puede empezar a hacer daño a mí, porque me puede empezar a destruir mis propias células. Y eso es complejo, ¿cierto? Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted tiene demasiada fiebre, ¿cierto? Eh, hay graves problemas, ¿cierto? A nivel nervioso, ¿cierto? Como por ejemplo empezar a alucinar, a no reconocer a la gente, ¿cierto? Y quedar finalmente incluso hasta con secuelas, ¿no? Si es más o menos grave el hecho de aumentar demasiado, ¿cierto? La, la temperatura de nuestro cuerpo. Como les dije, puede ayudar a destruir antígenos, pero también nos puede hacer mal a nosotros mismos. También hay una serie ¿cuánto se llama? De enzimas que ayudan a destruir antígenos, como por ejemplo todas estas que están acá abajo, hay algunas que están en la saliva, otras bueno, en realidad en distintos tractos de nuestro cuerpo que ayudan, ¿cierto?, a destruir antígenos cuando estos ingresan a nuestro cuerpo. Bueno, también, ¿cierto?, habían algunas barreras biológicas, que eran estas bacterias, ¿cierto?, que estaban en el intestino, en la piel incluso, en la vagina de las mujeres, y que también nos ayuda, ¿cierto?, a mantener a raya, por así decirlo, los antígenos que ingresan a mi cuerpo. Básicamente todo lo que les he contado hasta ahora, la gracia que tienen es que mantienen a raya a los antígenos, o sea, tratan de evitar que estos antígenos ingresen a mi cuerpo o que causen daño, todo lo que les he nombrado. Entonces, para terminar la clase de hoy, vamos a dejarlo con esto. Y para terminar, ¿cuáles son los principales tipos de respuesta inmune innata? Son dos. Dos tipos de respuesta inmune innata. ¿Qué es esto? Que se llama inflamación. ¿Y qué es esto?
que se llama la defensa antiviral. Entonces, la respuesta inmune innata tiene dos formas de acción. Inflamando, ¿sí? Inflamando, y ya vamos a ver por qué, qué es esto, ¿cierto? ¿Por qué se produce esta cosa de la inflamación? Y la otra forma es defendiéndote de los virus, ¿sí? Esta defensa antiviral es defenderte de los virus a través de unas proteínas que se llaman interferones, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y la otra forma es, ¿cierto?, protegerte causando esto, que es la inflamación. ¿Mm? Entonces, estas dos son las principales formas en las cuales la inmunidad innata puede, ¿cierto?, o más bien responde, ¿cierto?, frente a los antígenos, generando inflamación y generando, ¿cierto?, la defensa antiviral. O sea, usted se puede preguntar cómo entonces el sistema inmune es capaz de defenderse de los virus. Sí, y muy bacánmente. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Cuando veamos respuestas específicas de inflamación y de defensa antiviral, ¿ya?